año después de la catástrofe, regresamos a Valencia para conocer cómo se encuentran las zonas afectadas por la Dana y cómo sus habitantes han ido reconstruyendo sus vidas. El trayecto es el mismo, pero las sensaciones son muy distintas. En el coche recordamos aquel viaje de hace menos de un año, noviembre de 2024. Entonces, a medida que nos acercábamos, nos cerciorábamos de la magnitud del problema. El tráfico espeso, los coches hacinados en las cunetas, el rastro del lodo, el caos generalizado, el incesante sonido de las sirenas. Ahora, todo eso parece un recuerdo lejano. El silencio domina el paisaje y las carreteras están despejadas. Llegamos a Catarroja, nuestro destino, y muy pronto comienzan a notarse los cambios. Hace un año impactaba la primera imagen que vimos, nada más bajarnos del vehículo, un inmenso cementerio de coches. Cientos de vehículos apilados en una gran explanada. Parecían muchos, aunque se calcula que la Dana dañó más de 100.000 automóviles. Hoy esa explanada se utiliza de aparcamiento. Nuestra visita a Catarroja comienza conociendo a Luz Andreu, una psicóloga que el año pasado vio truncado su sueño de abrir su propio gabinete. Cuando todo estaba listo para empezar, la Dana arrasó con su centro, que nunca llegó a inaugurar. Luz ahora nos recibe en su centro, que pudo recuperar en gran parte gracias a la ayuda de voluntarios llegados de diferentes puntos de España. Nos muestra con orgullo su gabinete y no podemos no fijarnos en las estanterías, llenas de figuras y juguetes de colores, unos objetos que utiliza en sus terapias, una técnica que busca conectar a cada paciente con su niño interior para poder así trabajar miedos y traumas infantiles. Curiosamente, nos cuenta que son los más pequeños quienes mejor se están recuperando de la catástrofe. Pues nos encontramos aquí en Catarroja, en uno de los sitios ahora maravilloso, pero que tuvo también su momento, y estamos con Luz, psicóloga de aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos gustaría escuchar todo lo vivido y lo que habéis pasado durante todo este año. Bueno, pues fue una situación muy complicada porque fue todo como muy repentino, nadie nos dijo lo que se podía avecinar y de repente pues nos encontramos con una situación totalmente anormal, una catástrofe muy grande. Y bueno, pues reaccionamos como pudimos. Yo por suerte me pilló en casa junto con mi familia, entonces fue algo que lo pude sobrellevar un poquito mejor. El problema fue al día siguiente, la mañana siguiente, cuando salimos a la calle y vimos realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo y lo difícil que fue ver. Sobre todo fue ver a la gente lo desencajada que iban, eran como personas que estaban totalmente en shock, era literalmente como una zona de guerra, que es un poco lo que se vio, ¿no? por la televisión. Y ver a las personas cómo iban sin rumbo, desencajadas, limpiando lo que se podía, fue una situación realmente muy, muy complicada. Bueno, nos encontramos en esta sala maravillosa, ahora muy acogedora, pero también sufrió lo suyo y sufrió tu clínica toda aquella. Sí, aquí llegó el agua a 1,5 metros de altura más o menos y luego pues gracias a los voluntarios pudimos limpiar todo esto y gracias a la gente que vino de fuera y nos proporcionó los medios, pero estuvimos 5 días totalmente abandonados, aquí no teníamos nada hasta que no vinieron los voluntarios y empezaron a echarnos una mano. Fue una situación bastante difícil, con muchísima impotencia de ver cómo todo se había destrozado y que no había manera de poder seguir avanzando hasta que recibimos la ayuda, que eso sí que tenemos que dar las gracias a todos los voluntarios de toda España de todo lo que nos han ayudado. De hecho recuerdo estar aquí limpiando como podíamos y en el momento que me hizo falta un electricista pasó por la puerta. Aquello fue, ahí vuelves a creer otra vez
en el ser humano, de ver la solidaridad que tuvimos en aquel momento. Fue maravilloso. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de venir y ver lo que estás diciendo, esa humanidad que había en la calle, esa gente joven, esa generación que parece que están por estar y estaban ahí al pie del cañón. Pero después de todo eso, de todo lo vivido, ya seguramente que todavía aquí tú como psicóloga habrás encontrado historias terribles que serán muy difíciles de superar. Muy complicado, sobre todo los jóvenes están realmente dañados, ¿no? por todo lo que han vivido, porque muchos de ellos tuvieron que vivir situaciones muy extremas, vivir y ver cosas que realmente esto les ha marcado. Yo estoy trabajando con ciertas personas que estuvieron afectados por la DANA, tanto gente que ha sufrido daños personales y otros pues, que han sufrido daños más materiales, ¿no? Pero sí que he tenido ya situaciones muy complejas y está siendo muy difícil de poder superar todo esto. Sí, porque hablamos de ese recuerdo, de lo que se vivió en la calle, pero claro, eso queda en la mente, en la retina, y es lo más complicado, yo creo, de superar. Nos contabas también que tienes a tus propias hijas que piensan, después de lo vivido, en irse de aquí cuando sean más mayores. Sí, porque ha sido realmente duro. Es que fue muy duro. Es que nosotros estuvimos 3 meses sin poder salir de aquí, viviendo con el barro. Es que estuvimos 3 meses, no podíamos salir. Entonces, la suerte que teníamos es que nos traían todo lo que necesitábamos, pero tenías que ir a lo que te daban. Tú no podías elegir qué comer, no podías elegir qué champú utilizar, no podías elegir absolutamente nada. Era lo que había. Entonces, eso son 2 adolescentes que les ha marcado muchísimo y dicen que este pueblo, pues que sienten inseguridad de que no vuelva a pasar algo parecido. Bueno, y después de un año hemos visto las calles que la vida más o menos es normal, pero todavía se siguen viendo muchas obras y todavía hay muchas cosas que no han vuelto a su normalidad. No han vuelto y tardarán muchísimo tiempo en volver. Yo espero que en 4 o 5 años esté todo un poquito más asentado, pero hay muchísimas cicatrices que podéis ver aquí al lado. El edificio del lado está también con mucho daño material y tardarán tiempo en poderse recuperar, pero sobre todo es el daño psíquico que hay aquí, porque en octubre, noviembre aquí es época de lluvias y ahora cada vez que hay una alerta estamos totalmente otra vez volviendo a revivir en parte lo que ocurrió aquel día. Entonces es algo que nos está costando de poder superar porque hay muchísimo estrés. Es muy complicado vivir aquí ahora en este momento. Igual con 5 o 6 años la cosa se normalizará, pero por ahora aún estamos sanando lo que ocurrió aquel día y justamente es mañana. Sí, estamos aquí en este aniversario y hablamos de adolescentes, hablamos de personas adultas, pero también no podemos dejar en el olvido a los niños, que también lo vivieron y entiendo que sea una de las partes más importantes y más complicadas. Pues los niños, por suerte, tienen una capacidad de recuperación que los adultos no tenemos. Tanto niños como adolescentes tienen esa neuroplasticidad que les ayuda a poder superarlo. Y la verdad es que yo he estado trabajando con niños y adolescentes y se recuperan antes que nosotros, que los adultos. Entonces esa parte también es muy positiva. Los adolescentes estuvieron más expuestos que los niños. Los niños sí que vieron, pero más desde la barrera. Los adolescentes luego se mojaron con el barro y ahí eso es lo que les ha quedado. El hacer. Entonces ahí sí que está costando un poquito más. Pero bueno, la verdad es que son unos campeones, que lo han hecho súper bien y están ahora recuperando toda aquella parte. Pero cuesta. Tiene que ser duro, pero bueno, también fue una lección de vida para ellos, de ver cómo todo el mundo nos podemos ayudar los unos. Totalmente, y sobre todo como ahora hemos vuelto a la normalidad, han vuelto a sus clases, han vuelto otra vez a todo, porque fue muy difícil al principio, no tenían centros, los centros habían sido arrasados, entonces poco a poco, de hecho no sé si habéis estado en el instituto de los pobres están hafinados en barracones y no hay manera de que puedan salir de ahí, entonces eso sí que hay que hacer un llamamiento a que puedan volver otra vez a una normalidad, porque esto lo están pasando muy mal. Sí, porque es un recuerdo diario que no cae en el olvido. Que no se va, están ahí. Bueno, pues muchísimas gracias y agradecerte, darte mucha fuerza y que bueno, sigáis adelante, que poquito a poco podáis recuperar vuestra normalidad. Muchísimas gracias y sobre todo por la difusión que estáis haciendo, porque claro, esto fue muy impactante en su momento, pero aquí nosotros continuamos viviendo con las secuelas de todo aquello. Muchas gracias por haber venido.
Catarroja también descubrimos que de algunos negocios han salido otros. Muchas empresas no han vuelto a abrir sus puertas, pero los locales, un año después, vuelven a tener actividad, como es el caso del estudio de belleza Coral, que la Dana lastró su apertura prevista para el 4 de noviembre de 2024. Sin embargo, ahora han logrado salir adelante en una nueva ubicación. Pues seguimos en una de las calles que fue muy afectada en la Dana y estamos con los dueños de Coral. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vuestra historia también es muy peculiar porque no llegasteis a abrir un negocio que nos dio tiempo, ya todo preparado para poder inaugurarlo, ¿no? Claro, lo teníamos listo para abrirlo el 4 de noviembre, ya habíamos puesto el seguro y todo para ese día, pero mira, no nos imaginamos que pudiera llegar esto y allá sí la destrucción fue total. Llegó a más de 3 metros el agua y ya teníamos todo nuevo, todo instalado, pero bueno, con ganas de seguir adelante y nos resultó este otro sitio y felices aquí. Bueno, vosotros decís que llegó el agua a los 3 metros, pero vosotros no os encontrabais en aquel momento en el local. No, nosotros no estábamos, incluso ese día iban a cambiar el suelo del local y como estaba lloviendo, estaba como que el sonido del viento era tan fuerte como tan horrible que le dijimos a mi padre y a los constructores que por favor no lo fueran a poner ese día porque teníamos miedo como del sonido simplemente. Y gracias a Dios no había nadie porque donde hubiera habido alguien ahí como que no hubieran quedado. O sea, hubiera sido una historia aún más triste de lo que se vivió. Bueno, pues aunque la historia fue triste, también vosotros estáis contentos y orgullosos porque también recibisteis unas ayudas para poder montar otro negocio nuevo, que además aquí antes había otro negocio y también fue una de las cosas que hizo la Dana, que de un negocio salieron otros. Sí, aquí había una venta de vapers y el señor decidió no seguir y nosotros pues gracias a la ayuda de Juan Royce, Hacienda, que le dio a mi hija porque es autónoma, y varias personas que nos ayudaron también, logramos pues salir adelante porque siempre hemos tenido que no nos podemos quedar allí parados, sino que mirar siempre adelante. Y el apoyo de las personas de por aquí, de las fincas y todo ha sido fundamental. Bueno, la humanidad que se vivió en aquel momento sí que es verdad que es algo muy importante, que yo creo que también es una lección de vida que nos ha dado a todos y sobre todo a vosotros y además una ilusión por seguir adelante con un negocio y poder seguir con algo que tenías esa ilusión y no podisteis conseguir. Sí, la verdad que a mí me dejó muy impresionado la colaboración de las personas, de todos los voluntarios, cómo se unieron, eso fue algo muy hermoso. La verdad que en medio de esa catástrofe también se vieron cosas muy lindas, lo que tú dices, la humanidad y aún después de eso el apoyo de las personas, como te digo aquí. Bueno, pues nosotros desearos esa suerte que vais a tener con este nuevo negocio, además con Vecino Soriano, que yo creo que también os va a apoyar mucho, ¿verdad? Así es, por aquí los esperamos a todos y bueno, también queremos agradecerle a todas esas personas que pusieron un granito de arena, a los vecinos que nos han ayudado tanto, ha sido también como una parte fundamental para volver a empezar y para volver como a tener esa fe de seguir adelante. Pues muchísimas gracias a los dos. Tras conocer la historia de estos emprendedores, llega el momento de reencontrarnos con los sorianos que hace un año nos guiaron en Catarroja, Gustavo Álvarez y Gerardo del Río. En aquella primera visita nos mostraron cómo había quedado la localidad y nos relataron cómo vivieron aquel fatídico día. Gustavo nos enseñó los estragos que había provocado la Dana en su academia de idiomas, muy cercana al Barranco del Pollo, un cúmulo de sueños anegados en el fango. Hoy, un año después, este soriano vuelve a guiarnos por la ciudad, aunque en esta ocasión la entrevista con Gustavo comienza en el mismo lugar donde sobrevivió a la riada, el montículo que se convirtió en refugio para una veintena de personas. Bueno, pues estamos aquí en Catarroja y estamos con uno de los sorianos que vivió esta Dana de una forma, bueno, pues
muy personal, muy particular, perdió su negocio y ahora estamos además en uno de los sitios donde estuvo muchas horas viviendo momentos muy complicados. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Silvia. Bueno, Gustavo, cuéntanos dónde estamos, que todo el mundo sepa, ese montículo que pueden ver desde las cámaras, que está un poquito más elevado, ahí fueron horas de verdadero horror, ¿no? Pues ahí eso acabó siendo una pequeña islita donde estuvimos unas 24, 25 personas prácticamente desde las 7:15 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Sí, eso fue nuestra pequeña isla de salvación. Todo lo demás era un mar de agua, todo lo que veis alrededor. Bueno, nos contabas que cuando empezasteis a ver ese agua como caía, vosotros salisteis de la academia y simplemente queríais llegar hasta aquel bloque que es donde vives, ¿no? Así es, la academia está a unos 100 metros en aquella dirección. Vimos que el agua ya empezaba a subir mucho y cuando nos llegaba por la rodilla decidimos salir. Ya nos costó abrir la puerta, que se abría hacia afuera, la presión del agua era horrible, nos costó ya abrir. Y fuimos andando, bordeándolo donde está ahora, donde veis el instituto, y fuimos andando hasta un bloque que veréis enfrente, que está a otros 150 metros, y ya no pudimos llegar. Al llegar allí, el agua nos arrastraba, o sea, directamente no pudimos cruzar la calle. Entonces, lo único que se nos ocurrió, el único punto de salvación que vimos fue esta parte que está más alta. Hay unas vallas perimetrales, conseguimos tirarlas. De hecho, cuando llegamos nosotros ya había gente intentando tirarlas, entre todos conseguimos tirarlas abajo y estuvimos aquí hasta, como os digo, hasta las 2 de la madrugada, pero veíamos ya pasar prácticamente todo alrededor, coches flotando, furgonetas, ahí detrás que hay un colegio también, rompió las vallas y prácticamente acabó siendo un parking de coches que arrastraba la corriente. Sí. Nos contabas que desde aquí vosotros veíais cómo la gente oíais esos gritos también y teníais que agarraros también a esos coches y a todo lo que iba pasando por delante para no ser arrastrados con el agua. Correcto, hasta llegar aquí así era, porque el agua nos llegaba por encima ya de la cintura, entonces íbamos agarrándonos a la valla, a los coches, que algunos ya empezaban a irse, otros se habían colisionado entre ellos y se aguantaban un poquito más, pero al final la mayoría acabaron siendo arrastrados. Y efectivamente, mientras estábamos aquí, oíamos gritos, gente pidiendo auxilio, a lo mejor un rato más tarde oíamos aplausos porque habían conseguido rescatar a alguien. La verdad es que fueron momentos muy difíciles y ahora recordándolo pues cuesta un poco, ¿eh? De hecho, estoy temblando, sí, es muy emocionante volver a revivir todo eso, se hace duro, cuando te paras a pensar todo eso, la verdad es que se vuelve a hacer fuerte, sí. Bueno, serían momentos muy complicados, pero bueno, ahora tienes que estar también contento de que ya todo más o menos va llegando a la normalidad, porque también vemos al fondo que ya vemos 4 coches, pero como podremos ver cuando estuvimos el año pasado, eso era una montaña de coches apilados y lleno de barro. Era absolutamente toda esa zona, fue un cementerio de coches, llegaron hasta 5 o 7 coches de altura, ya veis la cantidad de espacio que tiene, y ahí estuvieron los coches durante muchos meses, hasta que al lado se produjo un incendio, también en otro cementerio de estos de coches, y ya tomaron medidas y empezaron a retirar todo, sí, pero... Bueno, vamos viendo que más o menos empieza a verse una normalidad y estamos viendo también aquí detrás de nosotros ese instituto que son barracones que todavía no han podido pues poder estar en un colegio como estaban antes. Sí, el instituto de hecho está completamente arrasado, están desmontándolo entero porque quedó muy dañado y han habilitado unos barracones de forma provisional pues para poder seguir con la normalidad dentro de lo que cabe y que los jóvenes pues puedan seguir con sus estudios de forma normal. Sí. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias y vamos a seguir recorriendo y viendo cómo ha sido esta evolución en un año. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Tras escuchar este impactante testimonio, nos dirigimos a su academia de idiomas. Hace un año fuimos testigos de las duras consecuencias que la Dana dejó en este negocio.
así como fuimos conscientes del enorme esfuerzo que aún quedaba por delante para que los alumnos pudieran volver a las aulas. Hoy, 12 meses después de la tragedia, Gustavo nos muestra orgulloso su local, que volvió a abrir sus puertas el pasado 10 de marzo. Bueno, pues seguimos con Gustavo y ahora sí que sí estamos aquí en esta academia que van a poder ver todo el mundo cómo estaba y cómo está. Gustavo, ahora ya sí que te sale un poquito más de sonrisa porque esto ya va adelante, ¿eh? Por supuesto, sí, sí. Es seguir trabajando, seguir funcionando y volver al día a día. Sí, sí, esto es lo que nos da la vida. Bueno, pues si te parece vamos a ver cómo ha cambiado todo esto de un año atrás. Cuando vinimos estaba todo destrozado. Sí, pues mira, si pasáis a este primer aula, toda esta luna, más la persiana que había detrás, por la presión del agua, además impactó un coche, cayó todo. Eso hizo que el agua entrase con muchísima fuerza, tiró este tabique que tenemos a nuestra espalda, lo tiró entero, tiró este ventanal, todo esto lo arrasó, este tabique entero prácticamente desapareció. El mobiliario que teníamos, que eran unos butacones grandes en la entrada, fueron arrastrados por el agua, atravesaron el tabique del aula que veremos a continuación y acabaron en el rincón del fondo. No quedó absolutamente nada. Fijaos la presión con la que entraría el agua, que levantó hasta algunas de las placas del techo. La verdad que tenía que ser impresionante porque también tenemos que recordar que tenemos aquí al lado el barranco y que venía con toda la agua. A unos 200, 250 metros está el barranco, el famoso barranco del Pollo. Bueno, pues vamos a seguir viendo cómo ha evolucionado y además ya no solamente cómo ha evolucionado el mobiliario, sino poder volver a la vida como era. Claro, volver a tener esto lleno de alumnos y volver a hacer lo que nos gusta, que es enseñar inglés, es nuestro trabajo, nuestra forma de vida. Mira, pasamos al fondo, ¿veis? Este tabique prácticamente quedó también arrasado. Gracias. Este tabique hasta la mitad de altura quedó totalmente destruido. Tuvimos que, evidentemente, todo esto tuvimos que quitarlo todo, tirarlo todo. Y todas las paredes, al final, tuvimos que picarlas porque estaba todo lleno de humedad. Y volver a lucirlas con un mortero hidrófugo, porque, como habéis oído, todavía hay ruidos. Debajo, en los garajes, están con las reparaciones del garaje. Y hasta hace poco subía todavía bastante humedad. Nosotros, afortunadamente, no hemos tenido problemas de humedades con el tipo de trabajos que se hicieron. Este tabique hubo que tirarlo también porque la mitad inferior quedó también rota. Y luego, claro, todos estos tabiques son de pladur y con la humedad esto se deshace como una galleta en un vaso de leche. Totalmente. Bueno, pues vamos viendo que está muy bonita y sobre todo ahora las vemos vacías, pero la mayor ilusión es ver esto lleno de alumnos. Correcto, claro. Esto es lo que era parte de oficina, que quedó también completamente arrasado. Quedó todos los tabiques igual, toda esta parte, al caer esto, se lo llevó. Bueno, que veréis los vídeos anteriores, no queda prácticamente nada. Y esto es lo que os decía, todo el mobiliario que había aquí, en esta parte, todo el mobiliario que había en esta parte apareció en el fondo de aquel aula. O sea, rompió lo que es toda la parte inferior del tabique con la fuerza del agua. Bueno, tuvo que ser impresionante, Gustavo, como lo estamos viendo, con todas las historias, pero ver ahora mismo ya que ya está todo levantado es mucha más. Faltan cositas, pero bueno, ya podemos trabajar, ya podemos volver a la normalidad dentro de lo que cabe y contentos por ello. Pues mira, ya que estamos aquí, recuerdo, o sea, una de las imágenes que no se me olvidará, estábamos dentro y el agua por fuera
era como ver una pecera. El agua llegaba aproximadamente por aquí y veíamos cómo circulaba el agua y dentro estábamos todavía secos. Y ahí es donde ya decidimos marcharnos porque nos daba la impresión de que a mejor no iba a ir y que podíamos empezar a correr riesgo. De hecho, nos costó ya muchísimo abrir esa puerta por la presión del agua. Pero bueno, conseguimos salir y el resto, pues ya os lo he contado. Sí, bueno, luego lo demás ya fue intentar sobrevivir, ¿verdad? Salvar a la gente. Y no solamente a vosotros, sino también mucha gente de la escuela que estaba con vosotros en ese momento. Cuando yo llegué, había una mamá y un alumno ahí en la puerta. Como llegué yo, pasamos para adentro. En principio nos quedamos un momentito fuera. Yo estaba intentando ver qué se podía hacer para que no entrase el agua o achicarla, pero al final vimos que era imposible. Nos metimos dentro, estuvimos esperando un rato y es lo que os contaba, vimos que iba peor y es cuando decidimos salir. Estos tabiques quedaron también completamente destrozados, toda esa parte que veis del pasillo, en la parte de debajo de la ventana no quedó nada, o sea, eran agujeros directamente, agujereado, o sea, lo arrastró también el agua. Bueno, y todo esto que estamos viendo también es por un esfuerzo ya no solamente humano de lo que has hecho, sino también de tus manos y muchas horas aquí dentro. Pues estuve aquí desde el día siguiente, que es cuando empezamos a sacar barro, vinieron amigos, familiares, alumnos, familiares de alumnos, vecinos, y entre todos sacamos el barro, empezamos a sacar todo el mobiliario que estaba estropeado y a partir de ahí a buscar ayuda para comenzar la reconstrucción, albañiles, en fin, todo lo que hace falta para volver a poner esto en marcha. Y estuve aquí pues 4 meses enteritos, de lunes a domingo, y entre 12 y 16 horas diarias, hasta que el cuerpo daba. Bueno, pero con ese esfuerzo y además esa fuerza que nos decías antes, que cuando fueron toda esa desgracia, no pensarlo y era la fuerza interior la que te hace salir adelante. Pues sí, la verdad es que sí, y luego sí que es cierto que los primeros días fueron desoladores, o sea, ves que todo lo que has estado trabajando durante muchos años, de repente se ha esfumado, ha desaparecido y lo ves deshecho. Y cuando ves que empieza a venir gente a ayudarte a echar una mano, ayudarte a desmontar, a sacar barro, ayudarte a levantar un tabique, pues empiezas a tener otra vez fe. Sabes que vas a salir adelante, te costará un poco más, un poco menos, pero sabes que se va a conseguir. Y eso te da muchísima fuerza. Eso es lo que nos daba fuerza todos los días para seguir aquí. Y simplemente pensar en volver a abrir, y el 10 de marzo pudimos abrir otra vez, sí. Bueno, pues algo muy bonito y además nosotros, pues muy contentos también de poder verla así, esta academia ya, y verte con una sonrisa en la cara y que esto siga adelante y que no vuelva a pasar una cosita de esto. Es por lo que nos hemos esforzado y es donde queríamos volver a llegar, desde luego, sí, sí. Bueno, Gustavo, pues muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, Gustavo, ya hemos hecho el recorrido por la academia, ya vemos que está perfecta, está en perfectas condiciones para empezar a funcionar, pero ahora queremos también que nos cuentes un poquito cómo fue, cómo lo viviste. Ahora mismo estamos delante de esta puerta y tú estuviste de la misma manera, pero de una forma diferente hace un año. Pues
exactamente ese día estaba en casa porque mi hija y mi suegra habían venido a pasar unos días, pues estaba mi hija de vacaciones y habíamos quedado pues que estaba por un rato por la tarde Pamela, mi mujer, en la academia, y así podía yo estar con mi hija, y después nos turnábamos, y alrededor de las 6 y algo me llamó pues que había muchísima agua en la calle. Claro, mi primera reacción fue mirar por la ventana. No oía lluvia, vi que la calle estaba seca, no entendía nada y le volví a preguntar, digo, pero ¿cómo que hay muchas? Dice, sí, hay. El agua ya llega por encima de la acera, ven por favor porque esto tiene muy mala pinta. De hecho, esa tarde habíamos tenido clases, la mayoría de los alumnos, cuando vimos que empezaba a subir tanto el agua, pues vinieron sus padres, se fueron marchando, en fin. El caso es que vine hacia acá y al acercarme ya a esta avenida vi que el agua ya superaba la acera. De hecho, fíjate, me quité los zapatos y me remangué los pantalones para no mojarlos, y nada, mientras me los estaba quitando ya me llegaba el agua pues por la pantorrilla, o sea, y recuerdo que los dejé colgados al entrar, al llegar, seguía descalzo y los dejé colgados uno en cada uno de los tiradores de la puerta. Curiosamente, cuando volvimos al día siguiente después de la dana, ahí seguían. Eso es uno de los primeros recuerdos así anecdóticos que tengo. Bueno, el caso es que al llegar el agua, pues eso, llevaría 30 centímetros de altura. Entonces había una mamá y un alumno estaban en la puerta. Yo estuve intentando ver cómo poder cerrar o achicar, imposible. Entramos, vimos que no paraba de subir, vimos que empezaba la cosa a ponerse fea y decidimos ir a mi casa. Estaban los profesores, quedaba todavía algún alumno, estaba esa mamá y este chico que os cuento, y decidimos ir a casa. Vivo a 250 metros, como habéis comprobado. No nos dio tiempo a llegar. Justo al llegar enfrente ya no pudimos cruzar la calle, era imposible, la corriente nos arrastraba, imposible. Entonces decidimos volver hacia atrás, tiramos la valla que había y buscamos el punto más alto, en la zona, en el descampado que habéis visto, y ahí estuvimos pues hasta las 2 de la mañana. Una vez allí, claro, no sabíamos si eso iba a seguir subiendo, no sabíamos hasta qué punto iba a llegar el agua, y con otro de mis profesores, después de intentar calmar pues a los alumnos que venían con nosotros, incluso algunos de los otros profesores que estaban también un poco más tensos, porque la situación era complicada de gestionar. Además, veíamos coches flotando, veíamos gente gritando, escuchabas, no sé, gritos, gente pidiendo auxilio. Intentamos buscar vías de escape por todo alrededor, otro de los profesores, David y yo, y bueno, imposible. Entonces, son momentos, en aquellos momentos, o sea, no pensabas, simplemente buscabas. Ahora visto en retrospectiva, se ve de otra manera, ¿no? Con un cierto punto más de angustia por lo que podría haber pasado. Bueno, todo esto que estás contando son momentos, como dices, que tendrían que ser muy duros, pero bueno, se saca fuerza de donde sea. Pero aquí donde estamos, al final vosotros salisteis de aquí después de esa noche fatídica y por lo menos poder poner vuestras vidas a salvo. El volver aquí y volver a ver tu academia como la vistes también tendría que ser una sensación muy complicada. Pues mira, esa noche volvimos a casa a las 2 de la mañana, 12 personas. Entre ellos había 2 alumnos, porque otro de ellos iba con su mamá y ya después se fueron. A las 7 yo fui a acompañarlos a sus casas, que viven aquí enfrente, y después de acompañarlos
crucé a ver la academia. El golpe fue terrible, terrible. De todas maneras, cuando vi que la persiana y el cristal se habían caído, cuando lo vi desde fuera ya me imaginaba lo peor. Pero entrar y verlo, el impacto emocional es indescriptible, porque ves que tu trabajo, tu ilusión, el esfuerzo, lo que has conseguido llegar a hacer, de repente ha desaparecido. O sea, no te queda nada. Y en nuestro caso, tanto Pamela, mi mujer, como yo, somos los dos autónomos. Entonces dices, ¿y ahora qué? Es un momento muy difícil de gestionar. En ese momento no piensas en que puedas o recibir no ayudas, no piensas. Lo único que piensas es que todo lo por lo que has luchado ha desaparecido. Todo, no queda nada. Y es complicado, es complicado. Yo lo viví, no sé, con mucha angustia. Es muy difícil de explicar con palabras. Y eso es algo que hay que sentir. Me imagino que tiene que ser muy duro, pero bueno, luego a la vez, todos los sorianos también es verdad, desde la Casa de Soria se puso también David en contacto con vosotros para ayudaros, para prestaros esa ayuda. Yo creo que también por esa parte habéis recibido también mucha ayuda, ya no solamente a nivel material, sino también a nivel moral. Sí, la verdad es que David se puso en contacto conmigo, pues yo creo que al día siguiente, o sea, tal cual, al día siguiente, oye Gustavo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo está todo? ¿Os ha afectado? Claro, yo le comenté, pues le expliqué cómo estaban las cosas, le mandé unos vídeos para que lo viera y tal. Me dijo, se sorprendió también, ¿no? Porque cuando lo vio se quedó también impactado. Y me dice, voy a intentar ayudaros en todo lo que pueda. De todas maneras, es que David es así. O sea, es un soriano ejemplar, no solo por esto, sino ya sabéis todo. O sea, yo creo que ahora Valencia, hago este inciso porque necesito y quiero hacerlo en honor a él. Yo creo que después de la propia Valencia, lo que más se conoce en Valencia es Soria. O sea, lo que está haciendo David por Soria es indescriptible. Hay que vivir aquí y entender cómo es Valencia para entender todo lo que ha conseguido hacer. Y sí, volviendo a lo que me decías, muchas ayudas llegaron desde el llamamiento que hizo David a Soria, sí, y ahí estuvieron los sorianos. Bueno, nosotros pudimos estar aquí, también te hicimos una entrevista desde allí, en el momento cuando pasó todo. Y ahora vemos, y escuchándote también, que mucho del material que tenemos no solamente es de Soria, sino que también de alguna escuela de las que hay aquí cerca, también nos donaron ese material, pero también hay mucho material soriano aquí, ¿no? Sí, claro, en todos los sentidos, o sea, aportaciones económicas que también que ayudaron a que todo esto lo veáis como es, sí. Norma también se portó muy bien, me hicieron unos precios súper especiales y me trajeron las puertas hasta la puerta, valga la redundancia, de la propia academia, que son las que veis. Se portaron también en ese sentido genial, y luego vinieron muchas ayudas en forma de material, de ofrecerse para un montón de cosas, por supuesto, sí. Bueno, entonces desde la Casa de Soria, como te decías, David os ha ayudado mucho, ha estado también muy pendiente de todos los sorianos que aquí están, y en tu caso sabemos que ha estado pendiente y también hacía como en ese momento para que todo el mundo, para que vinieran sorianos aquí también a poder arreglar cuanto antes esta academia, que bien nos has dicho antes que te ha costado tiempo, pero con tus manos, con tu esfuerzo, pero bueno, ya la tenemos adelante y es algo... Y la ayuda de, como os decía antes, amigos, familiares, vecinos, alumnos, familiares de alumnos, pero sobre todo David y todo lo que ha venido a través de la Casa de Soria, sí, sin lugar a dudas.
Bueno, sorianos somos pocos, pero estamos en todos los lados. Por supuesto. Luego recordar, aparte, todo lo que ha hecho David a través de la Casa de Soria también, la cantidad de coches que hay por aquí. Aquí en Catarroja hay unos cuantos coches circulando que vinieron gracias a él, sobre todo las primeras semanas, cuando no teníamos nada. El poder recoger uno de esos coches, para nosotros es la vida. Yo no tenía con qué ir a comprar materiales o con qué ir a comprar, porque los establecimientos, las tiendas de todos los alrededores habían desaparecido, tenías que moverte. Entonces tener esos, como os digo, esos coches para poder desplazarnos, para poder volver a una situación un poco más normalizada, nos dio la vida, por supuesto, y todo eso también fue gracias a David. Pues eso también agradecerlo, que lo verá. Y ahora hemos recordado, pues bueno, con mucha tristeza, como bien decías antes, con una angustia superior a la que viviste en aquel momento por el tiempo. Y ahora mismo, un año después, aquí, con un sol radiante, ¿qué sensación es la que tienes después de todo esto, después de esas sensaciones que viviste? ¿Qué sensación es la que tú tienes? Pues mira, Silvia, sinceramente procuro recordar solo lo bueno y visto en retrospectiva me quedo con toda la parte humana que he vivido. Sinceramente, me cuesta, necesito hacer un ejercicio de memoria, de introspección, para volver a recordar los tiempos malos, afortunadamente. Lo que pasa es que cuando lo recuerdo me impactan mucho más que en aquel momento, como te decía. Pero en cambio tengo muy presentes en cada momento los recuerdos buenos. O sea, están ahí de forma constante. No hay día que no recuerde algún hecho, algún gesto, gente que nos ha ayudado, esas situaciones que realmente me han conmovido como persona. Ahora mismo, por ejemplo, recuerdo un chico que tiene varias cafeterías, que es muy amigo, que de hecho ahora somos muy amigos también, y que, bueno, es un amante de lo soriano. Estuvo también, ha habido varios que han estado en el último Jueves Lardero, disfrutaron una barbaridad. Bueno, pues esa persona dejó abandonadas sus 4 cafeterías que tenía en marcha, abandonadas en el sentido que no les daba la atención que les daba habitualmente, y en su casal, que es algo similar a una cuadrilla en Soria, se dedicaron a hacer comida todos los días, y él con su propio medio de transporte, con su pick-up, iba por diferentes pueblos, diferentes sitios, a casas de gente conocida, como mucho cada 2 días nos traía comida recién hecha al bloque, para todos, arroces, alubias blancas, garbanzos, pasta, traía agua, traía pan recién hecho de sus... O sea, te pones a pensarlo y dices, ¿por qué? Él no tenía ninguna obligación de hacerlo, lo hizo porque realmente le salía, o sea, sintió hacerlo así, y además le hablas del tema y es que tampoco, o sea, lo rehuye, ¿no? Porque realmente le salió de dentro, y como él hay muchísima gente, mucha, ha sido verdaderamente, a nivel humano ha sido verdaderamente conmovedor, y me quedo con eso, y eso me hace feliz. Lo hemos repetido muchas veces, que lo humano se ha visto muy presente, esa lección de vida ha sido para todos, y como decías, hay cosas que hay que hacerlas que te salen del corazón, y en ese caso siempre hay gente buena en el mundo y tú la has encontrado. Así es, y mucha, y es con lo que me quedo, es la parte que más me gusta. He ganado muchos amigos y gente que de verdad merece la pena pasar tiempo y convivir con ellos, y es con lo que me quedo, sí, sin duda. Bueno, Gustavo, pues la verdad que un placer que nos atiendas, un placer este recorrido que nos estás dando, porque todo esto que van a poder ver todo el mundo es también gracias a ti, de que nos estás dando un recorrido y estamos conociendo todo, y de verdad mucha fuerza, mucho ánimo, que tu sueño todavía sigue adelante. Lo sigue, y seguiremos en ello, espero, por muchos años.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los sorianos que han estado tan pendientes y que han hecho todo lo posible porque esto volviese a ser lo que fue, y estamos prácticamente a punto de serlo. Así que agradecido a vosotros porque nos dieseis también visibilidad y porque siempre habéis estado pendientes de nosotros. Muchas gracias, Gustavo. A vosotros. El torrendo perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torrezno de la marca de calidad Torrezno de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torrendo perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torrendo tiene que estar riquísimo. Es sentimiento, es Soria en estado puro. Tras la noche del 29 de octubre, inundaron las redes multitud de imágenes impactantes que reflejaban la magnitud del desastre. Uno de esos vídeos lo protagonizó Israel. ¡Vamos! ¡Vamos! Tras intentar sucumbir la inundación en su papelería y comprobar la dificultad debido al alto nivel del agua, salió a la calle, donde recibió la ayuda de los vecinos. Se aferró a una sábana tendida con la que se pudo poner a salvo en una vivienda. Hoy nos cuenta su historia en su papelería. Bueno, y estamos aquí con Israel. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Israel, te vemos ahora con esa sonrisa, pero fuiste una de las imágenes angustiosas que vivimos en esta dana, sí. Y nos gustaría escuchar de ti, de tu voz, aquellos momentos como los viviste. Bueno, pues fue una tarde oscura porque la verdad es que estaba bastante nublado, pero no llegaba a llover aquí. Entonces, pues al momento vimos que los coches estaban en contradirección. Yo decía, ¿aquí qué pasa? Empezó a entrar como un poquito de agua en lo que es el establecimiento. Yo, claro, bajé las persianas y puse unos cartones, pues lo típico, ¿no? Pensando que iba a entrar un poco de agua, pero no imaginaba nunca que pudiera ser tanto y tan rápido lo que subió el agua. De repente fue entrando agua en el local, cada vez más, cada vez más. Llegó un momento en el que yo ya dije, ya para qué voy a salvar más cosas si ya llevamos ya casi 1 metro de agua. Me fui subiendo a un taburete, el taburete cada vez subía más el agua estaba muy fría, entonces teníamos un poquito de... Yo estaba tiritando completamente. Y en uno de los momentos en el que los coches flotaban como si fueran barcos de papel, hubo un coche que vino y golpeó esta persiana que tenemos aquí detrás, que la tenía bajada, por supuesto, golpeó la persiana y me tiró el cristal directamente al suelo. Bueno, yo vi que la persiana había cedido más o menos medio metro o una cosita así. No le di importancia, yo pensé, bueno, vale, pues que sea lo que Dios quiera. Al final acabé subido en una máquina de fotocopiar porque el agua no paraba de subir. Llegó el momento en el que el agua subió aproximadamente hasta el número 9 de ese reloj, ¿vale? Yo subí por esa persiana, desmonté el techo y me quedé cogido de aquí detrás, que está la salida del aire acondicionado. Cuando ya el agua ya llegaba ahí, pues yo ya me la jugué. Dije, no, si me quedo aquí y sigue subiendo el agua, yo aquí me ahogo. Entonces, también es verdad que los vecinos me animaron mucho, estaban ahí enfrente alumbrándome con el móvil, los de aquí arriba gritándome, Irra, sal, como sea, que te cogemos. Y al final, pues bueno, conseguí abrocharme todo lo que son cremalleras y tal, me cogí de la persiana, me sumergí, pasé por debajo de la persiana y salí fuera. Entonces, cuando ya salí fuera, la corriente me llevaba para allá, pero bueno, había un coche y un contenedor contra esta farola, me pude coger de ese contenedor, subirme a ese contenedor y aquí en el primer piso, unos chicos al final con unas sábanas consiguieron sacarme.
vamos, me considero una persona afortunada en ese aspecto, porque sí que es verdad que me la jugué, pero me salió bien y gracias a Dios hubo gente que no la ha podido contar. Entonces, pues bueno, pues fue una experiencia, aún se me pone el pelo así un poquito de punta, pero sí, una experiencia que ya hace ya un año. Bueno, estabas contando que, claro, el frío, la angustia, como dices, todo a oscuras, sin ver nada, al final son momentos que te dan fuerza de decir, tengo que salir por algún sitio y poder encontrarlo, pero claro, en aquel momento la sensación tendría que ser muy angustiosa. Había mucha angustia. Yo primero tenía angustia para ver si mi familia estaba bien. Mi mujer y mis hijos, conseguí hablar, hacía un ratito que conseguí hablar con ellos y ellos estaban bien. Mi hija estaba sola en casa, pero bueno, se pudo poner a salvo y mi mujer y mi hijo también estaban bien. Entonces yo ya me preocupaba ya de mí mismo, de salir yo. Fui dejándolo hasta el final, hasta que ya no vi más opciones que salir. Sí que es verdad que, bueno, yo soy bastante echado para adelante, tengo un carácter bastante... bueno, pues al final dije, bueno, esta es la mía. Y también es verdad que ese ánimo que me dieron los vecinos de venga, que sal, que tú puedes, que te cogemos, pues te da ese pequeño empujón que aunque tienes miedo, porque al final tienes miedo, te la juegas y me salió bien, porque había mucha cosa flotando, podía haberme golpeado un coche, una caña, me hubiese enganchado, cualquier cosita. Pero bueno, al final pues salió bien la jugada. Bueno, esa imagen que hemos visto todos, como subes por esas ventanas, por la sábana, una vez que te viste a salvo, aquello tendría que ser el derrumbe ya, ¿no? De decir, por fin lo conseguí. Fue brutal, fue brutal. Ya cuando conseguí salir, ya cuando ya me subí al contenedor, yo ya respiré. Yo dije, mira, al menos ya estoy fuera, ¿vale? Es un alivio. Pero ya cuando los vecinos me sacaron con la sábana y tal... se portaron súper bien, mis vecinos chapó, me dieron ropa para que me pudiera cambiar porque yo tenía un poquito de hipotermia de estar tanto rato en agua muy fría, pero yo enseguida, en cuanto pude hablar, que me costaba hablar un poquito, por favor, les dije que avisaran a mi mujer y a mi madre que estaba bien porque ellos estaban muy preocupados por mí pero bueno, sí, la verdad es que fue un trago duro, sí, fue un trago duro, sí. Bueno, el escucharte yo creo que se nos encoge a todo el mundo esos momentos que tuviste que vivir, pero bueno, un año después vemos que has podido recuperar toda tu papelería, te vemos además una papelería muy activa, entonces también, bueno, pues un orgullo de mañana, una celebración de que has vuelto a nacer y que además ha vuelto a nacer también tu negocio. Sí, es verdad que me ha costado mucho porque yo vivo en planta baja, vivo en casa, entonces he tenido que hacer obra en mi casa y obra en mi local, pero reconozco que me ha ayudado mucha gente. Vinieron gente a ayudarme a quitar barro y porquería y luego he tenido, gracias a Dios, ayuda por parte de unas amigas que tengo en Toledo, una amiga que tengo en Sevilla, una amiga que tengo en Pontevedra, que me han ayudado una barbaridad, me han donado estanterías, vinieron, o sea, se pusieron en contacto conmigo enseguida, me dieron género, o sea que estoy súper agradecido de ese empujoncito que me dieron y los vecinos también me apoyaron una barbaridad. Irra, tienes que volver a abrir, y ese ánimo te da para poder surgir y en febrero volví a abrir la tienda, o sea que muy bien, estoy muy agradecido. Agradecido y orgulloso tienes que estar y... La verdad es que sí, estoy muy muy orgulloso, sobre todo de que mi familia está bien, ellos están todos sanos, todos están bien, entonces todo lo demás pues bueno, pues son pérdidas materiales que al final pues poco a poco se subsanan, pero lo importante es el ser humano y si al final los seres queridos están bien, todo lo demás es un segundo plano. Bueno, y ahora ya se cumple el año y te vemos, claro, que estamos todo el mundo conociendo tu historia porque fue una de las grandes imágenes, pero ¿qué sensación tienes ahora? Pues ahora vuelve a resurgir un poquito otra vez, tengo ese pequeño nudo ahí, ¿no? De que mañana hace un año y aunque lo he llevado bastante bien, porque ya te digo, gracias a mi carácter yo lo llevo bastante bien y no le presto tanta importancia, bueno, pues no ha pasado nada, pero sí que es verdad que ahora vuelven a surgirme todas esas imágenes, todos esos momentos que pasé, que fueron duros. La verdad es que fue un trago que ahora me vuelve a surgir, vuelvo a ver otra vez mis imágenes que hacía tiempo que no las veía y mi mujer se emociona cada vez que las ve, llora conmigo y la verdad es que, bueno, pues eso. Pero bueno, ya te digo que soy un hombre afortunado y doy gracias a toda esa ayuda que he tenido y
Y nada, pues eso, contando mi historia estoy. Bueno, Israel, pues muchísimas gracias. La verdad que es una historia bonita de escuchar porque la oímos de tu voz, que sufrirías mucho, tendría que ser muy agónico aquello. Pero bueno, aquí está, se agradece a la vida que todavía te ha dado una oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros por hacerlo viral. Muchas gracias. Gracias a ti. El otro soriano en Catarroja, Gerardo del Río, nos recibe en su urbanización, la misma que visitamos hace un año y en la que comprobamos que todos los vecinos se volcaban en la limpieza para intentar volver a una relativa normalidad cuanto antes. Bueno, pues seguimos aquí en Catarroja, que también estuvimos en esta urbanización que la vimos hace un año de una manera totalmente diferente a como la estamos viendo. Y estamos con Gerardo, otro de los sorianos aquí en Catarroja, que sufrió también la dana de una manera un poquito más suave, pero también sufrida. Sí, así es. Yo tengo la suerte de vivir en un cuarto piso y bueno, me afectó directamente a mi casa. El coche lo había sacado y lo había dejado ahora bien resguardado, pero bueno, al final el trastero y las pocas cosas que tenía por ahí sí que las perdí, pero bueno, comparado con lo de mis vecinos y otros amigos, pues no tiene nada que ver, por supuesto. Bueno, pero también hiciste una labor importante que fue ayudar a todos esos amigos, a todos esos vecinos y colaborar, ya que tú, pues por lo menos habías mantenido todos tus bienes a salvo, pero hay muchísima gente que los perdió. Sí, desde luego, yo estuve prácticamente un mes sin ir a trabajar. Afortunadamente la empresa me lo permitió y me quedé durante un mes aquí ayudando todo lo que pude, tanto a mis vecinos como al resto de la localidad con los medios de la empresa en la que trabajo, de Obras Públicas. Hablando de la empresa de Obras Públicas, desde la dana hasta ahora ha habido mucha obra, todavía se sigue viendo mucha obra. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo todas las obras? Pues lo que primero empezó, una vez ya despejadas las calles de lo que es una emergencia como tal, fue la recuperación del entorno rural para la agricultura, todos los caminos rurales, todo eso a través del Ministerio de Agricultura, la verdad es que se le dio bastante celeridad y va bastante adelantado. A continuación, o a la par que eso, la Generalitat invirtió en arreglar las carreteras y los puentes, porque localidades como Torrent había quedado prácticamente incomunicada, y eso pues es una labor que para finales de este verano estaban todos los puentes ya operativos, que también se hizo rápido. Lo que va más despacio es lo de los ayuntamientos. La obra municipal va despacio. Es verdad que hay subvenciones importantes de los ministerios, pero para bien o para mal, la ley de contratos del sector público pues no tiene un mecanismo ágil de respuesta que no sea el contrato de emergencia, y un contrato de emergencia pues no sirve para todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece ser que se van a poner en marcha obras de reparación de colectores. Se ha hecho alguna cosa, aquí en Catarroja se han reparado los colectores que peor estaban, se han retirado los contenedores soterrados y se han colocado en superficie, se han adecuado los colegios, se ha demolido el instituto y se ha hecho el nuevo de Barracones aquí al lado, pero lo que es obra, por ejemplo, la biblioteca, el auditorio, todavía no se ha intervenido, y las vías públicas, pues nada, 4 parches en las aceras y todavía falta muchísimo de instalaciones y demás. Y en cuanto a la obra particular, pues hay de todo, depende de cada uno cómo lo ha gestionado con el consorcio. Mi impresión es que la mayoría de la gente que vive en planta baja ya ha podido reformar su casa en mayor o menor medida. Los comercios, el otro día escuchaba en las noticias que alrededor de un 85% están reactivados aquí en Catarroja. Y en cuanto a las comunidades de propietarios, pues ahí lo podéis ver, ¿no? Nuestros vecinos han cobrado y tienen la obra en marcha, y nosotros no hemos cobrado todavía y todavía no hemos podido empezar, nada más que a poner en marcha el garaje y un poco más. Bueno, estamos viendo todos estos bajos que, bueno, pues están todos sin sus muros ni nada, pero bueno, como vas diciendo,
al final, a nivel personal, cada uno va haciendo un poquito lo suyo, por lo menos para ir recuperar. Sí, a ver, todas estas partes de los muros que veis aquí, esto pertenece a la comunidad, son terrazas privativas, de uso privativo, pero son comunitarias, con lo cual es la comunidad, el propietario es la que lo tiene que reparar. Como hasta ahora solo hemos recibido unos anticipos del consorcio que nos han servido para poner en marcha ascensores y garaje, pues no nos ha llegado para más. Lo siguiente que queremos hacer es pues, levantar todo el suelo para arreglar toda la impermeabilización, porque cada vez que llueve tenemos el garaje lleno de goteras. Hubo un día de tormenta que sí que tuvimos ahí 10 centímetros de agua por todo el garaje, y claro, aquí ahora en cuanto viene una nube la gente se asusta, sacan los coches, y yo mismo lo he sacado algún día también, es normal, y todo el mundo está temblando ahora pues que llega la época de las lluvias fuertes y no se han hecho las obras que se tenían que haber hecho hace muchos años, aguas arriba para laminar los cauces y evitar desgracias como la que pasó hace un año. Bueno, hemos estado viendo también esos garajes que no tienen nada que ver del año pasado a como están ahora, pero todavía se siguen viendo esos rastros, esas marcas, esas instalaciones eléctricas totalmente, bueno, llenas de agua hasta arriba y que todavía se mantienen y están sin cambiar algo. Sí, desde luego. Nosotros pudimos arreglar la instalación eléctrica y la de antiincendios solo de la zona del garaje para poder obtener el seguro y poder entrar con los coches, pero todo el resto de trasteros, zonas comunes, zaguanes, pasillos, están como el primer día. Se ha hecho limpieza, pero vamos, se ve perfectamente todavía manchas de barro por los techos, paredes, y lo que comentas, todos los tubos eléctricos pues están sucios, marrones, de cómo quedó después de limpiar lo que pudimos. Bueno, aunque no viviste, es una experiencia dramática personal, pero sí de los alrededores. Ahora que se acerca este aniversario, que mañana es ese día, ese aniversario de hace un año ya que sucedió todo esto, ¿qué sensación tienes ahora? Pues me quedan un montón de días de vacaciones, a ver si me los puedo coger y me voy. Pero no, bueno, pues la sensación desde luego es que ayer creo que adelantaron las elecciones en Extremadura, no sé qué ha pasado también con los catalanes, pero aquí solo se habla del aniversario de la Dana, o sea, es monotema, no te enteras de otra cosa, vas a trabajar, la Dana, vas en el coche, la Dana. Bueno, pues hay para mañana creo que hay organizadas muchas marchas y actos en reconocimiento de las 229 víctimas, están otra vez dándole vueltas al tema político. Y bueno, la sensación que me queda a mí, pues la verdad es que cuando me asomo al final del día al balcón, que es desde donde yo lo viví, pues lo recuerdo, cosas que se me habían olvidado, las estoy recordando. Incluso hemos compartido los vecinos algunos vídeos que yo mismo tenía vídeos que había grabado y no había sido capaz de ver, los hemos compartido estos días. También cuando me asomo veo todos los días al final de la tarde que todavía aparcan muchos coches en las aceras, muchos coches en las rotondas, porque la gente no tiene todavía garajes en gran medida. Y bueno, pues un poco esa preocupación de que esto puede volver a pasar en cualquier momento. Sí, ahora con mucha de la gente que hemos hablado es ese miedo que tienen, como decías, en cuanto caen 4 gotitas, pues todo el mundo se asusta, pero lógico después de lo vivido aquel año. Sí, así es. O sea, aquí está todo el mundo pendiente del parte meteorológico y ahora nos avisan por exceso. O sea, ya me han llegado 2 veces alarmas al móvil. El ayuntamiento, de todos los canales que tiene, te informa del tiempo que va a hacer mañana casi a diario, sobre todo cuando va a llover, alerta naranja. Creo que ya ha habido 2 alertas de cerrar los colegios. Sí, ha habido 2 en lo que va del curso. Llevan un mes los chavales en el curso y han perdido ya 2 días por alertas naranjas, ¿no? Sí, hoy he leído también en una noticia de estas que me llega que ya el ayuntamiento ha instalado un sistema de megafonía en Catarroja para avisar a todos los vecinos cuando haya emergencias. Y sí, la verdad es que en cuanto a lo que te decía, en cuanto viene una nube, todos asustados. Bueno, pero más vale prevenir que curar después de lo vivido, así que muchísimas gracias, Gerardo, y que bueno, que sigáis con la vida más o menos como la teníais y la conocíais antes y que poquito a poco llevéis la normalidad como siempre. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti.
También queremos descubrir otros prismas, otras realidades, y vamos hasta la capital para hablar con una de las voces que nos ofreció su testimonio en las primeras jornadas tras la catástrofe. Yo me encuentro en Valencia capital y estoy con el presidente de la Casa de Soria en Valencia, David Berrojo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya ha pasado un año de la catástrofe. ¿Cómo han sido esos meses posteriores? Bueno, pues han sido como habéis ido viendo, ¿no? Un poco habéis estado comunicando. Caos al principio, luego mucha solidaridad después y poco a poco la vuelta a la normalidad. Lo que no hay normalidad completa en la zona cero, pero bueno, poco a poco la gente podemos ir diciendo que mientras van pudiendo volver a trabajar, se va poco a poco realizando pequeñas obras de infraestructuras que van reponiendo, pues no sé, la gente va volviendo un poco al día a día, ¿no? Decías que no hay normalidad completa. ¿Cómo es la sensación de los valencianos? Pues que faltan muchísimas infraestructuras por completar, por reconstruir, ¿no? Sería la palabra. Algunas no son importantes dependiendo de quién las sufra, ¿no? Polideportivos, campos de fútbol y demás. No son cuestiones esenciales, pero hay otras como el alcantarillado, que está todo el alcantarillado colapsado de barro, ¿no? Y todo eso está al final van a tener que levantar, volver a poner tuberías nuevas, entonces hay cosas estructurales que faltan por hacer y que van a llevar mucho tiempo. Entonces la sensación es esa, ¿no? Que debería haber más agilidad en la reconstrucción. Además, una catástrofe que ha afectado a muchísimas personas en mayor o menor medida, pero es que aunque no te haya afectado directamente, supongo que también indirectamente conoceréis a muchas personas. Sí, claro, conocer a muchas personas que vivían en la zona aquella y cuando no conocías personalmente, al final hablas con alguien que conoce a otro y te cuenta un caso diferente. Entonces es todo el tiempo así, ¿no? Estar conociendo casos. Desde la Casa de Soria en Valencia, además, habéis echado una mano a todos los sorianos afectados. Claro, siempre desde el día siguiente de suceder la tragedia, ¿no? Había sorianos que estaban dispuestos a ayudar, tanto aquí en Valencia como en Soria, tanto los que viven aquí en Valencia como en Soria, y pues bueno, al final fuimos canalizando un poco toda la ayuda que podían ofrecer, ¿no? Al principio todo el tema vital de primero proveer de los primeros alimentos, allí no te podías mover y demás, de los primeros 3 o 4 días. No tenían agua porque se cayeron las comunicaciones, se cayeron el suministro de agua potable, entonces todas estas cosas, todo el mundo se volcó en lo que pudo colaborar, ¿no? Además, realizasteis diferentes campañas. Sí, claro, empezamos a ver, pues los agricultores empezaron a llegar, empresas de Soria donaban materiales y los traían para Valencia, ¿no? Gente que venía por su propia cuenta, que tampoco sabía lo que se iba a encontrar, pues fue un poco ordenar todo esto, ¿no? Para que al final, que no sé, bueno, por supuesto todo lo que llegaba era para todo el mundo, pero que además no se nos quedaran los sorianos, ¿no? sin atender, fue un poco lo que pretendíamos con ello. Además, toda la sociedad desde Soria se volcó e intentó ayudar en lo que pudo. Sí, tanto en los primeros días como en las semanas posteriores como en los meses siguientes. Fíjate, por ejemplo, llegamos a hacer, yo creo que fue en febrero, cuando hicimos una torrendada que realizamos en Mercado de Colón, que se recaudó bastante dinero en una mañana, que además no fueron solo torrendos, sino un montón de empresas del polígono de Soria donaron cosas para unas rifas que realizamos allí y demás, entonces muy bien. Pasaba el tiempo, sigue llamando, fíjate, este verano después, que hace casi un año, aún nos llamaban de comisiones de fiestas de pueblos de Soria que habían hecho pues, aprovechando el verano, que es cuando se juntan todos, habían hecho colectas y habían recaudado fondos para colaborar y enviar casi un año después, entonces estaba muy bien. Como decías, un año después todavía hay mucha gente que se sigue acordando, pero supongo que a medida que ha ido desapareciendo el foco mediático, ¿os habéis ido sintiendo más solos? Bueno, ya no por el foco mediático, porque ahora además vuelve con lo de ahora, sino yo creo que lo que más, no que cansa o quema a la gente, es todo lo de las cosas que van lentas, ¿no? Es decir, que las administraciones no vayan a la velocidad que requiere la población, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea es que yo creo que ha sido ahora este verano, después de verano, cuando han aprobado las ayudas para Valencia. Entonces ha pasado casi un año cuando ahora las aprueban, cuando ahora las pongan en marcha. Entonces lo que decimos, hay niños que no van a jugar a fútbol, ambulatorios que están sin reconstruir, colegios que están sin hacer. Entonces al final, cuando quieran acabar, va a haber generaciones pues como en el COVID, ¿no? Que hay gente que pierde 2 o 3 años, claro, y no lo va a poder recuperar. Pues no es importante jugar al fútbol, pero a la manera a lo mejor de que todos estos niños se evadan un poco de todo lo que tienen alrededor y no tengan que irse fuera, que muchos no pueden, a otros pueblos a jugar y demás, ¿no? Entonces es complicado, pero
Yo creo que sí que, más que el foco, lo que hay que ponerlo es en que siga viniendo, por favor. O sea, las infraestructuras fundamentales, eso es lo que tiene que volar. Y eso al final son las administraciones las que tienen que resolverlo. Porque todavía queda mucho trabajo. Sí, lo que te digo, el alcantarillado cuando hubo hace 15 días o 3 semanas que tuvimos lluvias, claro, a la mínima que llueve, pero muy poquito, ya está todas las calles encharcadas porque no drena hacia abajo, o sea, no cuela el agua, está todo colapsado. Tienen que levantar calles enteras, o sea, colectores enteros, hacerlos nuevos. Imagínate, si para cambiar un colector lo que tardan, imagínate para cambiar pueblos enteros. O sea, hay que cambiar en pueblos enteros todo el alcantarillado entero. Con esa situación del alcantarillado, recientemente ha habido varias alertas de otras danas. Supongo que hay mucho miedo de que vuelva a ocurrir. Claro, sobre todo la gente lo que tiene es miedo, ¿no? De miedo que te vuelva a ocurrir porque no está todo preparado. Hay ascensores que están sin funcionar, pero es que los que funcionan, si el alcantarillado no absorbe y en vez de abajo se queda arriba, se van a volver a inundar los fosos de la planta baja o del -1, o sea, es decir, todo es, y otra vez todo lo que han reparado se vuelve a ir al garete. Entonces, ya no la pérdida de vidas humanas, que la gente está más alertada, pero todo lo que es, si te ha costado un esfuerzo importante económicamente reconstruir, para que por culpa no tuya otra vez se te vuelva a caer todo abajo es complicado. ¿Cómo podemos ayudar desde los medios de comunicación, todos los sorianos y sorianas que nos estén viendo desde casa? Bueno, yo creo que lo habéis hecho muy bien, o sea, en todo lo de las campañas que hemos necesitado, esa llamada de atención, que la gente colaborara, esa difusión que necesitábamos, o concienciación, habéis estado todos muy bien, entonces yo creo que seguirá así, vamos, es lo que hace falta. Pues muchísimas gracias, David, por acercarnos la realidad actual aquí en Valencia un año después de la dana. Vale, gracias. Un año después de la tragedia, hemos podido comprobar cómo poco a poco la normalidad va regresando a las zonas afectadas. Sin embargo, persiste el miedo de una catástrofe similar pueda volver a ocurrir. La ilusión y la esperanza vuelven a resurgir 365 días después, pero con el recuerdo latente de las víctimas y el profundo agradecimiento a todos los voluntarios que ofrecieron su ayuda en aquellos momentos tan difíciles. El torrendo perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torrezno de la marca de calidad Torrezno de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torrendo perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torrendo tiene que estar riquísimo. Es sentimiento. Es Soria en estado puro.